Bienvenidos a Charlas Animadas de Ayer y Hoy. Yo soy Agustín Ibarlucía. Y yo soy Lucía Estefano. El día de hoy vamos a hablar de Spider-Man Into the Spider-Verse. En esta oportunidad nos acompaña Lucas Bali. Lucas es productor en Héroe, una productora de contenidos que tiene podcasts donde Lucas participa, como El Camino del Héroe, un podcast sobre cine y series, y otro videojuegos llamado Maravillosa Jugada. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, vos, muchas gracias por venir. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. La verdad que tenía muchas ganas de que me inviten a este podcast porque la verdad que amo la animación. Y aparte también amo Spider-Man, así que son como my two true passions. Sí, totalmente. Creo que nos faltaba en la presentación que acabo de hacer tuya decir eso, fanático total de Spider-Man, ¿no? Mi personaje favorito de todos. Genial. Bueno, quédense hasta el final del capítulo que, como siempre, tenemos un cover preparado por nuestro invitado musical de hoy, que es Tommy Raventos. Bueno, muy bien. Ya podemos ir a los bifes. All right, let's do this one last time. My name is Peter Parker. I was bitten by a radioactive spider, and for 10 years, I've been the one and only Spider-Man. Bueno, en realidad, sí, el personaje tiene ya más de 40, 50 años, o sea, viene de 1962, creado por el legendario Stan Lee y Steve Ditko, que, bueno, es un personaje que en su momento vino un poco a romper con el estereotipo de superhéroe, porque en ese momento era muy Superman, muy Batman, muy héroes adultos, y este era un adolescente con un poder de araña que en ese momento, cuando Stan Lee planteó el personaje y dijo va a tener poderes de araña, directamente le dijeron que no, porque pensaba que iba a darle miedo a los chicos, porque las arañas, bueno, es como que dan miedo. Lo hizo igual, de hecho primero había probado con otro dibujante, creo que era Jack Kirby. Uh-huh. No le gustó cómo quedó, después fue con Steve Ditko. Se formó este arte conceptual de Spider-Man, con el traje y la telaraña en los colores rojo y azul. Y salió el primer tomo, salió el primer capítulo en Amazing Fantasy, que era una revistita donde venían como varias historias, ¿no? Y fue un éxito total porque, bueno, como ya lo conocemos, es un personaje con el cual podemos empatizar mucho, ¿no? No es el capo de Bruce Wayne, multimillonario, no es Tony Stark. No es un alien que cayó en la Tierra, es un pibe de 16 años que le hacen bullying en el colegio, que le sale todo mal y de repente tiene estos poderes que ni entiende cómo poder controlarlos. Y nada, se terminó ganando nuestros corazones y fue un éxito y de ahí nada, no paró y para mí hoy en día es el personaje más icónico de Marvel. Sí, totalmente. Seguramente. Sí. La verdad que sí. Es muy interesante esto que decías de que es el primer superhéroe adolescente, porque cuando inventaron el personaje de Robin para ponerle al lado a Batman, la idea de Robin era que los chicos, los lectores de los cómics, que eran en general chicos, se pudieran identificar con alguien y en vez de ponerlo de personaje principal lo ponían como el sidekick, como el acompañante. Claro. En cambio acá, en vez de que sea el acompañante, es ya directamente el protagonista. Es como hay una fe puesta en la adolescencia y como también un reconocimiento de los lectores. Claro, sí, Robin es como el Watson de Batman, ¿no? Como el personaje, el hombre común que está ahí para ver lo que hace el increíble Batman o Sherlock. Pero en este caso pusieron de protagonista al pibe común. Spider-Man no solo es un adolescente que le hacen bullying, sino que incluso cuando crece y va a la universidad después tiene que conseguir trabajo y necesita plata y va a trabajar y lo trata mal el jefe. Claro. No llega a fin de mes. No llega a fin de mes, tiene que pagar las deudas de la tía May. Algo que a mí me parece muy, muy espectacular es que en principio cuando él gana los poderes, no sé si recuerdan la adaptación del 2002, si no me equivoco, de Sam Raimi, que para mí es la mejor, mi preferida de las películas de Spider-Man. Él lo primero que hace es ir a un lugar de pelea medio clandestina para juntar plata. Bueno, eso está sacado del cómic. En el cómic también va a uno de estos lugares. De hecho, bueno, la película de Sam Raimi, la de 2002, también es en lo que sea live action mi favorita de Spider-Man, junto con la 2 también, pero la 1 tiene algo
mágico que Sí, es sí. como por ser la primera. Y la 1 es muy, muy fiel a la historia del cómic. Cómo le pica la araña, lo Sí. que hace cuando va a esta pelea clandestina para comprarse un auto, cómo le gana al Green Goblin. Sí, creo que es algo de lo que vamos a hablar mucho en este capítulo, sobre las iteraciones y las variaciones que permite el cómic, el lenguaje del cómic, ya sea en Batman, en Superman, en Spider-Man, en lo que sea, variaciones sobre un mismo personaje, ¿no? Pero el Spider-Man de Sam Raimi es como el Spider-Man 0, el básico, el estándar. Sí, totalmente. El primero y después están todas las variaciones. Bueno, esto que estaba diciendo sobre cómo él se construye como superhéroe, a mí algo que me gusta mucho es que ganan los poderes por azar, no es como por ahí Cuatro Fantásticos o Hulk o otros que son científicos y estaban queriendo hacer algo en particular o qué sé yo, sino que nada, es realmente de azar y lo primero que hace es ir a buscar plata. Y después, cuando no actúa frente a este ladrón que está robando la plata que a él no le quisieron dar, es que se termina muriendo el tío Ben. Entonces, toda la motivación de Spider-Man es por culpa. Spider-Man Sí. aprende que el precio a pagar por no ayudar a los demás es muy alto. Eso es lo que aprende él. Y por otro lado, porque se murió el tío Ben. Mirá si se moría otra persona más del mundo. Quizás no aprendía Sí, eso. sí, sí. Entonces, hay algo muy egoísta en Spider-Man. Y de hecho, estuve viendo el primer capítulo de la serie animada de 1994, que me gustó mucho. Y durante todo el capítulo, él, además de que te está queriendo atrapar al lagarto, que es el villano del primer capítulo, también está queriendo sacarle una foto. Entonces, porque necesita de plata para vender la foto Sí. al diario, que por cierto es el diario Clarín en la traducción al latino. Sí. Entonces quizás pospone ir a atraparlo al villano para sacarle la foto, lo cual me parece muy gracioso y de nuevo, como volviendo a esto que decía Lucas, hay algo muy atractivo, ¿no? Como muy humano en Spider-Man. Claro, muy humano, esa es la clave. Si bien sí tiene superpoderes, es como, son superpoderes, como decían, no es un extraterrestre, te puede pasar a vos, a cualquier lector, digamos, de Spider-Man, le puede pasar. Esa es la fantasía que trajo Spider-Man. Exactamente, porque, por ejemplo, vamos a Batman. Batman funciona por ser una fantasía masculina de el tipo todo trabado, millonario, Sí. súper frío, súper calculador, súper inteligente. Y Spider-Man funciona pero por lo contrario, porque es un tipo con el que nos podemos identificar, nos podemos sentir representados. Y eso también, por ejemplo, en Spider-Verse vamos a tener como diferentes versiones de Spider-Man. Entonces aumenta aún más eso del empatizar, ¿no? Porque por ahí una mujer puede identificarse con Spider-Gwen, un chico afroamericano puede identificarse con Miles Morales. Sí, creo que también tiene que ver bastante con el diseño de personaje, que creo que es algo que vamos a hablar un poco más adelante, que justo el traje de Spider-Man, el traje clásico, cubre todos los rasgos que podrían identificar género, no sé, etnia. En Spider-Man están cubiertos. Claro. En Batman están más o menos cubiertos y de hecho hay un montón de iteraciones de Batman donde Batman también puede ser mujer, como hay un montón de versiones de, no sé, desde Batichica a la hija de Batman en una realidad. O sea, también hay un millón de versiones de Batman. Y eso es algo muy de los cómics también, muy de los cómics americanos. Yo creo que tiene que ver con la cantidad de producción enorme que tienen, de verle como la beta comercial de sacar productos alrededor de un mismo personaje para poder vender más. O sea, la iteración del mismo personaje es algo muy de los cómics y es algo que también Spider-Verse, la película de la que vamos a hablar hoy, creo que trata muy bien y adapta muy bien desde los cómics. You think you're the only people who thought to come here? Hey, fellas. Es una película que tiene mucho amor detrás. Más allá que una película siempre apunta a ganar dinero, siempre, creo que se dejó de lado todo lo que es comercial y marketing y todo eso y se apuntó a hacer algo con mucha pasión, a algo con un lindo mensaje, con un buen guión, con un arte buenísimo, que es increíble. Mucho amor detrás de esto. Y mucho trabajo, porque fíjate que estuvo como 4 años en producción. Claro. Y sí, es que creo que eso fue culpa de la animación tan increíble, de la técnica visual tan increíble, porque tardaban muchísimo más. Era primero hacer toda una capa de 3D, después agregarle como toda una capa de animación tradicional en 2D. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la técnica y el estilo de animación. Arrancaría por contar un poco el argumento de la película, para poner en contexto. Spider-Man Into the Spider-Verse cuenta la historia de Miles Morales, que es un chico de Brooklyn
que, porque le va muy bien académicamente, lo mandan a una escuela como de elite, aunque él no se considera parte de ese espacio, de ese mundo, y entonces tiene como la presión de sus padres, de su padre particularmente, que es policía, para asistir a este mundo y aprovechar esta oportunidad, este privilegio de ir a esta escuela. Al mismo tiempo él se siente incómodo y tiene una relación muy cercana y muy cálida con su tío. Este tío lo lleva, como Miles hace grafitis, lo lleva un día a hacer un grafiti como en un lugar medio oculto de la ciudad, va a ser al lado de la estación de subte, y ahí es donde lo pica una araña radioactiva. Paralelamente está el villano de Spider-Man, el mayor villano de Spider-Man, que es el Kingpin, que es un villano de Marvel, además que excede a Spider-Man, creando una máquina para reencontrarse con su esposa y su hija en otros universos paralelos. Y esta máquina hace que lleguen al universo de Miles Morales otros Spider-Man de universos paralelos que vamos a ver que son como variaciones, iteraciones, en general con algún chiste o con alguna vuelta de tuerca sobre el código de Spider-Man. Sí. Y algo importante que en el universo de Miles ya había un Spider-Man. Claro. El clásico, el Peter Parker, Sí. como el rubio, ojos claros, hegemónico. Sí. Y Spoiler alert. Sí. Hasta acá podrían haber escuchado sin ver la película, pero a partir de acá, spoiler sí, alert. spoiler, él termina muriendo a raíz de la pelea esta con Kingpin y Duende Verde, este monstruoso gigante. Y ahí queda Miles como único Spider-Man en ese universo. Es como que le pasó el legado. Claro, este Spider-Man que muere vendría a ser como el Spider-Man grado cero. Más que el Spider-Man es la idea de Spider-Man. Es la idea de Spider-Man, Claro, sí. sí. Siempre está marcada la historia de Spider-Man con una muerte, ¿no? En el clásico es Tío Ben, pero acá Sí. es otro Spider-Man el que muere y es el que le tira la Sí. enseñanza y le hace el clic. También otro tío es el que se Claro, muere. también más adelante. Sí, la muerte significativa de Miles Morales no es el tío, sino el Spider-Man primero. Es lo que inicia todo, digamos. Entonces la película se va a tratar sobre Miles Morales, como toda película por ahí de iniciación de superhéroes, adaptándose a este traje de superhéroe. ¿Y cómo lo hace? Bueno, con la ayuda de estos otros Spider-Man de otros multiversos, de otros universos, mejor dicho, para que él encuentre su propia identidad, para no solo ser Spider-Man, sino ser Miles Morales. Spider-Man. Exactamente, habla mucho de la identidad de esta película. Y la gran diferencia que tiene con el Spider-Man clásico es que el Spider-Man clásico está solo. Tiene que aprender todo totalmente solo. En cambio acá Miles Morales tiene un grupo de personas que ya pasaron por lo mismo que él y están ahí para ayudarlo y para aconsejarlo. Es una gran diferencia esa. Guess this is it. Well, nice to know we're not alone. Right? Yeah. Pero bueno, esta película desde el vamos tiene algo muy diferente, muy atractivo en la técnica, en la animación, lo visual, hay algo muy novedoso, ¿no? Sí, totalmente. Yo cuando la fui Sí. a ver al cine, empezó y como que me costó acostumbrarme. Tiene una técnica muy, muy particular y es como decíamos antes, es un tipo de animación totalmente nuevo, que no existía. Estos tipos inventaron un tipo de animación. Tuvieron que trabajar un montón para conseguirlo. Esta combinación entre 2D y 3D, porque vos la ves y decís, no sé si es 3D o si es 2D, está como en el medio. Y eso Sí. es porque los modelos de los personajes son modelos 3D, lo mismo que el fondo muchas veces. Pero le pusieron encima ciertas ilustraciones, líneas, le dieron un Sí, estilo, texturas. le dieron un estilo 2D a un modelo 3D. Creo que contrasta mucho además con lo que venimos viendo en los últimos años de Marvel y DC, que son estos superhéroes realistas, entre mil comillas, ¿no? Imágenes desaturadas, pesadas, superhéroes oscuros, cínicos, como hay algo, yo por lo menos estaba bastante agotado, creo que hay un agotamiento en general, no sé. Sí. Y vienen estos de decir, che, vamos a hacer dibujitos y vamos a divertirnos con el 2D, con el 3D y particularmente con el cómic, ¿no? Claro. Claro, es como volver al cómic, volver a hacer un homenaje al cómic, que es algo que parece una mala palabra en las películas de hoy en día. Es como, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer un traje azul y rojo a Superman? Hacelo medio gris, Claro. sí, pero sí es azul y rojo. Totalmente de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con esto que decís.
creo que hay una tradición, hay una historia del cine y los cómics muy grande. Una de mis películas preferidas es Scott Pilgrim vs. The World, que es una adaptación de un cómic espectacular y me parece una gran adaptación. Bueno, también está Ghost World. Bueno, hay muchas películas que parten de cómics y que incluyen el lenguaje de los cómics dentro del lenguaje cinematográfico, o se nutren de eso. Hay otras que parece que niegan del lenguaje de los cómics, que se olvidan que existió, y después hay otras que lo usan a los cómics, pero fallan un poquito, queda medio raro. Una muy, muy conocida por esto es una de Hulk que hubo. La primera de Hulk, sí, la del 2003 de Ang Lee. Uy, la primera versión de Hulk, que sí, es como tiene un entendimiento de lo que es el cómic muy de alguien que nunca leyó cómics en su vida, parecería ser. Es claro. como, sí, ponerle como el globito de diálogo y la página que pasa. Muy, sí. muy berretas, muy superficial. Claro, entiendo. Sí, no, y también pasa, por ejemplo, acá ya me meto en polémica, ¿no? Pero con Snyder, con Zack Snyder, que te pone por ahí un plano que es una viñeta de un cómic, tal cual. Sí. Y vos decís, mira qué lindo homenaje, pero no se trata simplemente de poner un plano igual a una viñeta. Creo que acá en Spider-Verse va mucho más a lo icónico del cómic. Usa directamente un montón del lenguaje del cómic en pantalla y funciona muy bien y funciona mucho mejor de lo que se había visto antes. Incluso como por ejemplo un ejemplo que me parece muy interesante, que es el de Sin City, en el que se habían propuesto hacer exactamente igual un cómic que tiene bastante poco del lenguaje del cómic en general, porque es una novela gráfica, así con muchas comillas, como mucho más artístico, otra cosa, pero sin embargo es un cómic y esas partes no estaban tan usadas, no aparecían globos de diálogo, no aparecían texto en pantalla, pero sí todo tenía como una textura muy parecida en blancos y negros como la novela gráfica. Lo que hace Spider-Verse es que también abraza el cómic en su totalidad, ¿no? Lo bueno con lo malo. Por ejemplo, algo que suele pasar en los cómics impresos es que a veces la impresora queda como descalibrada, fuera de registro se llama. Te quedan como los colores afuera de los bordes, como que está un poquito corrido. Claro. Y eso en la película está, o sea, de momento ves que está como corrida, decís, claro, pero ¿qué pasó acá? Es a propósito, está abrazando también los fallos que tiene el cómic. Bueno, lo que me parece muy lindo es no solo usa el lenguaje del cómic como herramienta para el lenguaje de la película, sino que lo incluye en la diégesis, en lo que los personajes ven y sienten. Eso sería la diégesis. Sí. Por ejemplo, bueno, esto que vos decís del fuera de registro, en la película está muy asociado a los glitch, a estos personajes que vienen de otro universo, entonces cuando se pegan a este universo se pegan medio mal. Bueno, eso me parece realmente una genialidad y una idea muy linda y divertida, como realmente, como vos decías, hay mucho amor y mucha diversión en la película, como que se divirtieron pensando, che, loco, ya que viene de otro universo, ¿por qué no lo pensamos como cuando se imprime un cómic y entonces la capa magenta se corre un poquito? Otro que se me ocurre que me gustó mucho es cuando lo muerde la araña a Miles Morales, tiene los poderes de Spider-Man o los poderes de esa araña, mejor dicho, pero también algo que le pasa es, che, ¿por qué escucho mis pensamientos más fuerte? Y le aparecen los códigos de diálogo. Claro, uno de sus poderes es un poder de cómic, de escuchar sus propios pensamientos como en cuadritos de diálogo. Sí, todo lo que es textura de imagen. Lo que puede ser que decías que te costó un poquito acostumbrarte al principio es porque de verdad está muy sobrecargado. Si lo ves un poco, la imagen está bastante sobrecargada de las tramas de puntos. En los cómics antiguos usaban los puntos que se llaman Band-Aid dots. El color combinado o la distancia entre esos puntos, cuando te alejas, generas un color. Todo en la película tiene como por encima una textura, está todo puesto sobre capas y sobre los modelos 3D. Es bastante cantidad de información visual lo que se ve. Puede ser un poco mucho al principio, pero a la vez creo que está muy logrado y está muy cargado de detalles, pero a la vez muy balanceado y es muy hermoso. Una cosa sobre los glitch que decías, Agus, que me pareció también muy linda, es siento que usan los glitch como parte del lenguaje de la animación por computadora. Es como si fuera parte de la diégesis del mundo computadora. Me hizo acordar, por ejemplo, a un capítulo de Hora de Aventura dirigido por David O'Reilly, el que se llama A Glitch is a Glitch, justamente. Hora de Aventura está todo siempre hecho en animación 2D tradicional. Ese capítulo está hecho en 3D. Y el problema del capítulo es que los personajes están empezando a glitchear y a tener como un glitch malvado. Como el villano del capítulo es un glitch. Y me hizo acordar eso, como usar el glitch de forma diegética, como una señal de un problema en ese universo. Claro, esto que decís de que se ve muy cargado la película en un principio me recuerda a otra película que yo sentí lo mismo y no es casual, que es The Lego Movie. La de Lego.
Sí, te iba a decir eso. ¿No? Cargadísimo de información. Y ambas películas que se divirtieron mucho pensando, bueno, este mundo es de Lego. ¿Cómo resuelven esto en los Lego? ¿Cómo resuelven esto en los cómics, en el caso de Spider-Verse? ¿Cómo los Lego puede ser un problema dentro de la trama? No es que son de casualidad Legos y después se trata de cualquier otra cosa, ¿no? En la película de Lego está el problema de la construcción, de la diversión, de construir según el manual o construir según como te pinte. Importante, la de Lego es producida por el mismo conjunto de personas que la de Spider-Verse. Por Claro. Phil Lord y Christopher Miller, que son como mis ídolos. Yo los quiero un montón. Todo lo que hacen me encanta. Toman un elemento crucial de lo que están adaptando. Por ejemplo, los Lego eligieron, bueno, construir según el manual o construir según cómo te pinte. En Spider-Man eligieron, bueno, las iteraciones, las variaciones que hay en los cómics. Hay algo icónico de los cómics que es esto, las iteraciones de un mismo personaje. Y construyeron la trama de las películas alrededor de esto. Claro, y es muy particular de Spider-Man. Más allá de que suele pasar con varios superhéroes. Linterna Verde hubo un montón, Flash hubo un montón. Pero Spider-Man es el más icónico. Que vos relacionás un multiverso, lo relacionás con Spider-Man. Claro, porque todos los personajes que aparecen en esta película no es que se inventaron para la película, son personajes que salieron en cómics distintos de Spider-Man, que los trajeron desde los cómics. Y bueno, así como decían, yo le veo no solo una adaptación visual a esta película al cómic, sino una adaptación temática con esto de la iteración. Fíjate que cada vez que aparece un Spider-Man nuevo en Spider-Verse, aparece un cómic. Que se van a como acumulando, ¿viste? Sí. O sea, es súper consciente de que estás un poco dentro de un cómic. Es que además es lindo porque tiene una nostalgia, la película, que no es una nostalgia de todo pasado fue mejor, que es la nostalgia que no queremos, sino de un amor, pero al mismo tiempo, bueno, este es el Spider-Man de ahora, que escucha rap, que hace graffiti, tío, hay algo, es una variación actual de algo que tenemos mucho amor durante muchos años. Por eso también lo asocio de nuevo al Spider-Man de Sam Raimi. Ambas películas se unen en lo nostálgico, mientras que los demás, el de Tom Holland o el Amazing Spider-Man, son como más horizontales. Sí, de hecho, Marvel de Tom Cinematic Holland Universe. tiene mucha vibra al Miles Morales de los cómics. De hecho, Ned, el amigo de Peter en el MCU, en realidad es el amigo de Miles Morales en los cómics. Una cosa nostálgica se podría pensar es el estilo de animación que eligió, porque es como si dijera, para poder adaptar bien un cómic o esta idea de lo que pensamos como Spider-Man, no nos va a servir la animación 3D, que es un poco como la animación del futuro, la animación más contemporánea, sino una mezcla o estar cargado de características de la animación tradicional en 2D. Que tiene un montón de cosas, desde el frame rate en el que está animado. Cuando hablo de frame rate estoy hablando de la cantidad de cuadros que hay por segundo. Eso es muy interesante. Los personajes, sobre todo Miles, se mueve a la mitad de frame rate que el resto de la escena, ¿no? Por ejemplo, él se mueve a 12 y vemos que el fondo se mueve a 24. Claro. Entonces eso hace que la animación de Miles sea como... No digo stop motion porque no llega a ser stop más motion, trabada. pero está como medio trabadito. Es muy subconsciente, o sea, no es que estás en el cine y decís, está yendo a 12 FPS. No te das cuenta, pero es como que hay algo que lo sentís. Claro. Y más al final de la película, cuando él ya es Spider-Man y ya se siente identificado y se siente cómodo con su poder, se mueve a 24. Claro, es como que evolucionan los frame rates junto con la evolución del personaje, que es rarísimo porque en animación tradicional eso sería prácticamente imposible de hacer, porque es una locura intentar animar un personaje a una cantidad de cuadros y otro personaje a otra cantidad de cuadros. Se hace a veces con la cámara, cuando hay que hacer movimientos de cámara animados, se anima la cámara a mayor cantidad de cuadros que los personajes, pero es un laburo enorme y creo que es algo que pudieron lograr haciéndolo a través de la animación por Se computadora. nota mucho, por ejemplo, cuando están en el bosque, que está aprendiendo a columpiarse, Peter B. Parker va a 24 y él va a 12. Otra cosa que quería agregar en cuanto a la animación, las películas generalmente tienen algo que se llama motion blur, ¿no? Cuando hay un movimiento rápido, si vos le pones pausa, se ve todo borroso. Cuando lo ves rápido no lo ves, pero se ve todo borroso y eso es lo que ayuda un poco a que fluya. Claro. En Spider-Verse se tomó la decisión de no usar motion blur. Y eso lo que hace es que cuando vos le pones pausa, tenés como un cuadrito. O sea, no hay nada que esté borroso, sino que
está todo en su lugar. Claro, el motion blur que se usa en 3D es una imitación de lo que hace la cámara cinematográfica cuando filma personas, porque al grabar a 25 cuadros por segundo, cada foto dura un 50 de segundo. Entonces, si vos frenás un fotograma y hay una persona moviéndose, obviamente se va a ver movido, lo cual está perfecto y es como se filma y así es como se ve naturalmente el cine en general. Pero la animación tradicional siempre usó otros recursos. Un recurso que se puede ver en nuestro Instagram, hicimos un posteo al respecto. Los smear frames, es cuando para hacer la ilusión de movimiento en un frame quizás se repite al personaje muchas veces, al dibujo muchas veces, que también está en los cómics. Claro. Los cómics muchas veces asocian a storyboards. Hay algo realmente de todos estos lenguajes que funcionan y se alimentan muy bien entre sí. My name is Peter Parker. My name is Penny Parker. My name is Peter Parker. I was bitten by a radioactive pig. Yo quería, si se parece, hacer un comentario sobre Spider-Man y el género Coming of Age. Además de ser una película de superhéroes, para mí tiene una potencia muy grande, que es su relación con el género Coming of Age, que en español suele traducirse como hacerse grande. Que es un género que viene de un género literario, o en realidad no sé si viene o está en paralelo a un género literario alemán llamado Bildungsroman, que significa literalmente novela de formación. La primera novela Bildungsroman que se encuentra, o que se suele decir que es la primera, es una que se llama Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, de un tipo que se llama Johann Wolfgang von Goethe, perdonen mi pronunciación de alemán. Lo que se trata en estas novelas, o películas en el caso del Coming of Age, es de un adolescente que tiene que ingresar al mundo adulto, ¿no? Entonces, en general, el antagonista no es un villano, no es una persona, sino la sociedad. Entonces, el protagonista se encuentra con la decisión de qué tipo de adulto quiero ser. Y en general tienen por ahí una disyuntiva entre quiero ser artista o la sociedad dice que me tengo que casar, o quiero viajar por el mundo pero me dicen que tengo que seguir el negocio de mi padre en la fábrica. Entonces esos son los problemas que se suelen tratar. En literatura tenemos algunos muy conocidos, son Grandes Esperanzas de Dickens, Great Expectations, El Guardián entre el Centeno de Salinger, Matar a un ruiseñor, La campana de cristal de Sylvia Plath. O en películas también tenemos Ghost World y Persepolis, que son justamente adaptaciones de cómics, o si no también Boyhood y Submarine. Y básicamente lo traigo a colación no solo porque Spider-Man es un adolescente en general, o un joven que está como ingresando al mundo adulto y tiene que adaptarse a ciertas cuestiones de la adultez, sino porque el género Coming of Age trata sobre el poder y la responsabilidad. Y en general la resolución de la novela o de la película es que no pueden elegir todo. El personaje quizás tiene que encontrar como un punto medio entre su capricho adolescente de algún lado, che, yo quiero esto, ¿por qué tengo que responder a la sociedad? Y el bueno, sí, che, hay que responder a la sociedad, hay que hacerte cargo de tu poder como adulto y hacerte cargo de tu responsabilidad en la sociedad. Entonces ahí es donde Spider-Man encuentra un terreno muy, muy fértil. Spider-Man en general, digo, no solo esto, sino todo, en esta superposición de los dos géneros, el género de superhéroes y el género Coming of Age. Porque el género de superhéroes básicamente se trata sobre la responsabilidad en el poder, y ya sabemos la frase famosa de Spider-Man. Pero hay algo muy interesante, que es que, ¿qué es lo que nos pasa cuando vemos superhéroes? Por un lado, se plantea una cuestión que es, che, el poder es peligroso, cuidado, usalo con responsabilidad. Entonces, estamos todos de acuerdo con que Spider-Man o quien sea no tiene que usar su poder para hacer cosas malas, pero al mismo tiempo nos da bastante placer cuando Peter Parker le pega a un bully usando sus poderes. Nos copa bastante que Peter Parker se balancee por todos lados. Entonces, la verdad es que las películas de superhéroes, la trayectoria que plantean es una desde el poder es peligroso hacia, bueno, pero el poder es una masa. Tipo, el poder es divertido también. Hay pocas películas, y traigo acá a colación a Watchmen, por ejemplo, que hacen la inversa, que plantean el poder es una masa, pero ojo, es peligroso. En esa tensión está el placer de ver superhéroes. Y la verdad que la ley y el orden, el bien y el mal, o la vida y la muerte, son excusas, son dicotomías que son excusas para ver a los superhéroes haciendo cosas re cancheras. Y una gran película que trata este tema, la recomiendo un montón, es Los Increíbles 2.
habla mucho sobre la responsabilidad de los superhéroes y todo este tema, y obviamente con una lupa más Pixar y más infantil, pero que está bastante cercana a Watchmen. A Watchmen, eso te iba a decir, Los Increíbles 2 tiene mucha vibra de Watchmen. De hecho, de que esto de los superhéroes que están prohibidos. Claro. Así que en ese sentido, Spider-Man es un superhéroe que queremos mucho porque la responsabilidad de ser superhéroe está atada a esta responsabilidad de ser adulto. Y también un poco a los caprichos de estar creciendo. Porque eso que decíamos al principio, Spider-Man no actúa siempre por altruismo, actúa a veces porque es divertido, por culpa. También esta culpa, no solo adolescente, de cualquier privilegio, ¿no? Tenemos privilegios, somos, no sé, yo soy hombre blanco heterosexual, tengo privilegios. ¿Qué pasa cuando miro a otro lado? ¿Qué pasa cuando miro a otro lado y después se muere el tío Ben? Claro. Las historias de superhéroes son historias de privilegios y de responsabilidad con ellos. Sucede, y esto por ahí me pongo un poco dark, podríamos por ahí pensar que son como ver películas de superhéroes es hacer catarsis, con dejarnos contentos de Batman, Superman, Spider-Man se están encargando de ser responsables con sus privilegios y después yo salgo del cine y no hago mucho. Pero bueno, me parece que estoy siendo demasiado oscuro. Can I return it if it doesn't fit? It always fits. Eventually. Y bueno, esto es lo que hablábamos, es muy interesante para enganchar con el tema, por ejemplo, de la inclusión, que es un tema muy fuerte en esta película, de la iteración del personaje vista como inclusión también, como una frase que dicen continuamente en la película, que es que cualquiera puede ser Spider-Man. Y de hecho en la película cualquiera es Spider-Man, porque hay un montón de versiones de Spider-Man. Como un tema muy recurrente, que también hay como un acercamiento al tema de clase, de a dónde pertenece Miles. Cuando se muere el Peter Parker del universo de Miles, toda la movida alrededor de eso resulta un poco política, como cuando vemos a la gente yendo a los actos con las máscaras de Spider-Man. ¿Qué momento ese? El discurso de Mary Jane que dice todos somos Spider-Man. Creo que ese es el gran mensaje de la película. Cualquiera puede ser Spider-Man, cualquiera puede estar abajo de la máscara. Spider-Man somos todos. Totalmente. También lo dice el personaje de Stan Lee cuando le vende el traje, que le dice, bueno, eventualmente te va a quedar el traje. Es hermoso. Y aparte esa frase vuelve todo el tiempo en un momento cuando está conociendo esta Spider-Cueva, que se ve el traje original de Spider-Man y el reflejo de Miles como que le queda por abajo del traje. Sí. Y después cuando él ya hizo todo ese camino y ya se identifica con Spider-Man, está de vuelta en esa Spider-Cueva, vuelve a ver el traje y la cara le coincide con la máscara. Y suena la frase de eventualmente siempre encaja. Sí, a mí eso es algo que no me enganchó tanto de la peli hacia el final, como que me quedé como, no, la verdad que no. Algunas personas tienen privilegios y otros no. Y no sé si cualquiera, porque hay algunos que los pica la araña y otros que no. No me cerró tanto. Por ahí el objetivo era algo más del estilo de Gusteau de Ratatouille. Claro. No significa que cualquiera puede ser chef, sino que un chef puede venir de cualquier lado. Creo que para mí no está tan relacionado con el poder de picar una araña y que puedas treparte por las paredes, sino que cualquiera puede ser Spider-Man en el sentido de que cualquiera puede ayudar a la gente, quizás no haciendo actos heroicos de sacar un bebé de un incendio, pero simplemente ayudar a los que lo necesitan. Si vos pasaste por algo malo y después ves que otra persona también está pasando por lo mismo y vos ya tenés esa experiencia, lo puedes apoyar y le puedes aconsejar, que es lo que hace toda esta Spider-Gente con Miles, porque ellos ya lo pasaron, ya lo vivieron. Todos esperaron a alguien, entonces todos tuvieron esa experiencia y lo pueden ayudar a Miles. Creo que desde ahí viene el heroísmo. A mí me parece que eso es lo más lindo, ¿sí? Como en algo de la cooperación, ¿no? Sí. Y de la empatía. Pero lo de un Spider-Man puede ser cualquiera, puede ser una mujer, una asiática, y ahí hay algo. Yo tengo un par de críticas de la película. Insisto, la película me encantó, pero hay un par de cositas que no me cierran. Y uno es el personaje de Gwen, que me parece que padece del síndrome de Pitufina. ¿Cuál es el síndrome de Pitufina? El síndrome de Pitufina es algo que sucede mucho en productos culturales donde aparecen equipos o ensambles de muchos personajes, en donde la gran mayoría son varones y hay una o dos mujeres. Se llama el síndrome de Pitufina porque en los pitufos uno es el músico, otro es el tonto, otro es el científico, otro es el abuelo, etc. Y después está la mujer. Hay una sola mujer. Y es su característica ser mujer. Su característica es ser mujer. Entonces
ahí se establece una idea que es un patrón que está en la sociedad patriarcal hace muchos años, que es que el hombre es la hoja en blanco, el hombre es el estándar, diría, el hombre es el grado cero, el hombre blanco, heterosexual, es el grado cero, y las demás son variaciones. Y la mujer es una variación más, como se puede ser ingeniero, se puede ser médico, se puede ser científico, se puede ser mujer. Me parece que Gwen padece un poco de eso y hay un par de cositas, un par de significantes femeninos con que no me gustaron mucho, como el caso de que baile ballet o de que muchas veces cuando aparece ella aparece con unas tonalidades rosas y blancas. En una película que me parece excelente y brillante en un millón de aspectos, me la tiró un poco para abajo, me pareció como algo un poco perezoso en la representación. Es verdad que tenemos después a la asiática, pero justamente es eso, no son dos mujeres que de casualidad son mujeres, sino que uno es como asiático, otro es mujer. Hay algo que me parece que podría haber estado un poquito mejor en una película que es excelente. Y después otra pequeña crítica que tengo es la gordofobia en la película. Hay muchos chistes del Spider-Man B, hay como 3 o 4 chistes sobre que es gordo. Nada, me parece que no hacía falta de nuevo, es un humor un poco perezoso en una película, la rompe por todos lados. Estoy muy de acuerdo con lo que dijiste a vos en ambos casos. Una cosa que cabe aclarar, creo, con Gwen, es que no es que la película la representa así, sino que es algo que viene exclusivamente del cómic. Por ejemplo, todas las tonalidades rosas y todo eso es porque es algo que está sacado directamente del estilo que tiene el cómic de Spider-Gwen, que tiene mucho rosa y como... que es un problema que está, pero que no lo inventó la película, sino que lo arrastró desde el cómic. Después también, bueno, la génesis de Spider-Gwen tiene que ver con que esto lo que cuenta, en vez de picarle a Peter Parker la araña, se la picó a ella, entonces ella se convirtió en eso, que ya era bailarina, entonces de ahí viene como que tenga un control de su cuerpo distinto, o sea, tiene un montón de cualidades que podrían haber estado mejor, pero creo que si la película no las hacía como era Spider-Gwen, hubiera tenido un montón de mala repercusión tal vez de la gente que venía esperando ese personaje, porque hay un montón de gente que es fan de ese personaje, de Spider-Woman. Tomando esto que decís, no es un problema de Into the Spider-Verse, sino que es un problema inherente a las adaptaciones y las variaciones que son precedentes a la película y que tienen que ver justamente con esto, variaciones, tal el grado cero que es el hombre blanco heterosexual y las variaciones sobre esta hoja en blanco. Otro que se suele decir mucho es Pac-Man. Miss Pac-Man es la versión femenina del el redondel amarillo en blanco es varón, y si le pones moño o le pintas los labios, le pones tacos, le pones un lunar y le pintas las pestañas, es mujer. Lo que quiero decir, hace un rato decíamos como algo muy potente y muy bueno de la película, que es que tomó algo inherente de los cómics, que es las variaciones, las iteraciones sobre una misma historia, y eso es algo muy bueno. Pero al hacer esto arrastró un problema de las variaciones, un problema de las iteraciones es este. I love you all. I'm taking this cube thing with me. I don't understand it, but I will. Una cosa que sí me gustó bastante en cuestión de género y cómo lo trata en esta película es cómo representa la masculinidad de los protagonistas. Y es muy positiva realmente, ¿no? Y más que nada pensando dentro del universo de películas de superhéroes, donde son siempre antisentimentalismo, recontra como cerrados, fríos. Se ve mucho en el personaje de Spider-Man Noir, que es un personaje que su característica es que no tiene colores. Los colores se asocian con las emociones. Es un personaje que no siente emociones. De hecho, en un momento dice como que dejo que se apague un fósforo en mis dedos para sentir algo, al menos. Claro. Todo el tiempo esta película hace chistes con eso. Y al final, cuando se está por ir, dice, bueno, ¿sabes qué? Los quiero a todos. Y es como que muestra un poquito de emoción después de todo. Se lleva un cambio y se lleva también un cubo Rubik. Es decir, él lleva los colores a su mundo. Entonces es muy simbólico. El chabón también tiene... Todos los personajes, la Spider-Gente, tiene un arco de evolución. Me pasa que me encantaría ver, no otra película de Into the Spider-Verse, sino una serie de televisión. Los superhéroes tienen mucha potencialidad para la variación, para la iteración, para un cómic nuevo, un reset nuevo, una serie de televisión nueva. Y cuando lo llevan a la gran pantalla, da la sensación de, bueno, y ahora esta nueva gran historia. Y me encantaría ver muchos pequeños capítulos me encantaría ver una serie de televisión de Into the Spider-Verse que sean 50 capítulos de 10 minutos, cada uno con una aventura chica, divertida, con Spider-Man usando sus poderes de maneras interesantes
y listo, como algo menos solemne, menos grande y más. Eso que para mí es el gran fuerte de la película Into the Spider-Verse, que es cómo juegan, la diversión, lo lúdico. Sí, hay unos cortos de Spider-Ham que son muy a los Looney Tunes. Bueno, si esto que decías de lo lúdico, creo que se nota mucho en la influencia de la comedia y de la preparación en comedia que tienen quienes lo crearon, ¿no? Uno de sus 3 directores viene de escribir comedia, que es, si no me equivoco, Rodney Rodman. Uno de los 3 directores, que son Rodney Rodman, Bob Perschetti y Peter Ramsey. Rodney Rodman viene de escribir para comedia en cine y en televisión y tiene como mucha preparación en comedia y se nota muchísimo porque esta película, si es algo, es una comedia, tiene un timing impresionante, impecable y creo que tiene que ver mucho con el montaje musical casi que tiene, como tiene un ritmo muy, muy, muy bien afilado, muy afilado. Hay un canal que solemos nombrar mucho por acá, un canal de YouTube que se llama Sideways, que hace un análisis de la música de Into the Spider-Verse. Pueden ir a verlo si les interesa. Pero básicamente dice que la película maneja 3 hilos narrativos musicales. Uno es el de El Mundo Conocido, de Miles Morales, que está representado por la música de Post Malone, Sunflower. Sí, el hip hop en general, como la música que no es específica para la película, sino que existe en este mundo también. Sí, exacto. Y después otras 2 líneas narrativas. Uno tiene que ver con el viaje de él, de Miles Morales, hasta convertirse en Spider-Man. Y otro, leitmotiv, que suena cuando vemos a los diferentes Spider-Man, que es como el leitmotiv de el traje de Spider-Man. Es música que suena cuando están sucediendo cosas en la peli que representan eso. Entonces, por ejemplo, cuando aparecen los diferentes Spider-Mans, suena el leitmotiv que representa a Spider-Man, pero con un instrumento, una tonalidad o algo más representativo de ese Spider-Man. Claro, por ejemplo, en el caso de Spider-Man es más rockero, más punk. Y el Spider-Man de anime tiene como una música más electrónica, más para arriba. Bueno, y él dice este video que hacia el final se conjugan, se mezclan en un mismo momento los 3 motivos musicales y es cuando Miles Morales vuelve a su mundo y se apropia él con su identidad del traje de Spider-Man. Y es muy bueno, realmente creo que la construcción musical, de nuevo, como todo, es una película que tiene un virtuosismo para el collage, digamos, un virtuosismo para la conjunción de lenguajes y de todo muy, muy grande. Tiene algo esta película que es muy interesante, que creo que lo dijimos ya, que es cómo esquiva los lugares comunes de una historia que se contó tantas veces ya. Está bueno compararlo, por ejemplo, con Batman, porque si hay 2 superhéroes de los que conocemos de memoria la historia de origen, son Spider-Man que lo pica la araña y que se muere el tío Ben, y a Batman que le mata a los padres. ¿Cuántas veces vimos las perlas cayendo? Total, ¿cuántas veces hace falta ver eso? Chico, ¿Cuántas veces más hace falta ver eso? Basta, por favor. Bueno, esta película lo entendió perfectamente como basta de ver al tío Ben diciéndole con un gran poder, qué sé yo. De hecho, uno de los personajes, y no sé si no es el Peter B. Parker, el del... Sí, le dice, no me vengas con esa frase, por favor, porque ya la escuché. Como bueno, estaba hablando en nombre del público, como basta de repetir la historia de origen, ya la sabemos de memoria. De hecho, la película se encarga de contarnos la historia. Nos cuenta esto a través de otras versiones ya vimos de Spider-Man. Por ejemplo, en vez de contar la historia como la contaría esta película, la cuenta como la contó Sam Raimi en el 2003, la cuenta como se contó en una serie animada de los 90, la cuenta como se contó, no sé, toma el lenguaje de otras películas o de otros productos audiovisuales para contarlo desde su lado. Es súper meta, de hecho en un momento habla de un helado que existió en la realidad, de un jingle. El jingle de Navidad. Que también existió. Bueno, y el famoso, algo que creo que esperamos durante toda la película y sucede en la escena después de los créditos, que es el meme. El meme, claro, o sea, es... Total. Qué buena escena post créditos, o sea, usa el meme que ya todos conocemos. De los Spider-Man señalándose. Termina con el meme de Spider-Man, que es un Spider-Man mirándose a sí mismo, ¿no? Entonces es como una conclusión muy hermosa de esta peli donde se confluye. Es el resumen de la peli. Sí, total. En un meme. Porque se resume no solo el argumento, sino también la modernidad de Spider-Man con toda su historia. Vamos, un aplauso por el meme. Muy bien usado. Sí, está muy bien puesto ahí. Whoa. What the? I'm Spider-Man. I need you to come with me. Who the heck are you? I just told you that. Listen. I'm from the future. How dare you point at me? You were pointing first. It's rude to point. You're being very rude. You're not even... Vamos a pasar a lo que le prometimos al principio del capítulo, que es el cover que nos preparó nuestro músico invitado el día de hoy, que es Tommy Raventos.
pero dejemos que él presente su tema. Vamos a escucharlo. Mi nombre es Tomás Raventos, de una banda naciente que se llama Estambul. Antes que nada quería agradecerles por el espacio y la invitación. Espero que disfruten el cover y pueden encontrar a la banda en Instagram como @en_estambul y mi cuenta personal de Instagram es @TommyRaventos. Les mando un beso grande y muy bueno el podcast. 1, 2, 3. Hey, yeah. Needless to say, I'll keep it in check. She was so bad, but nevertheless, calling it weak now, baby, I'm a wreck. Crush at my place, baby, you're a wreck. Needless to say, I'll keep it in check. She was so bad, but nevertheless, calling it weak now, baby, I'm a wreck. Crush at my place, baby, you're a wreck. Thinking in a bad way, losing your grip. Screaming at my face, baby, don't trip. Someone take a pill, girl, I know what I felt. Looking at the sideways, pretty until ooh, some things just can't refuse. She wanna ride me like a cruise, and I'm not trying to lose. Then you left in the dust, unless I stuck by you. You're a sunflower. I think you love a beat too much, or you were left in the dust, unless I stuck by you. You're a sunflower. You're a sunflower. Then you left in the dust, unless I stuck by you. You're a sunflower. I think you love a beat too much, or you were left in the dust, unless it's stuck by you. You're a sunflower. You're a sunflower. Una vez más, llegamos al final del capítulo. Muchas gracias por escucharnos. Como siempre, saben que pueden seguirnos y escribirnos a Instagram y Twitter, donde pueden encontrarnos como Charlas Animadas, o también pueden escribir a charlasanimadas@gmail.com. Nos encanta escuchar sus recomendaciones, sus sugerencias o comentarios o cualquier cosa que tengan ganas de contarnos. Nos gusta mucho saber que están del otro lado. Además, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Charlas Animadas de Ayer y Hoy, donde no solo pueden escuchar los capítulos, sino también ver contenido extra como recomendaciones y también escuchar los covers musicales que vamos subiendo. Yo soy Lucía Estefano. Y yo soy Agustín Niberlucía. Hoy nos acompañó Lucas Bali. Te agradecemos muchísimo por contarnos todo lo que nos contaste sobre Spider-Man y por acompañarnos en este viaje a través de la película. Muchas gracias a ustedes por invitarme, la verdad que la pasé muy muy bien. Amo hablar de Spider-Man, amo hablar de animación. Me encanta la animación, muy bien por el podcast, siempre hay que militar todo lo que sea películas y series de animación porque a veces la gente como que lo subestima, dice que es para chicos o qué sé yo, y en realidad hay cosas increíbles y cosas maravillosas que no se pueden hacer en live action. Por eso siempre tengo todo lo que es animación en mi corazón. Totalmente. ¿Dónde podemos escucharte o seguirte? Bueno, les paso mis redes, soy @lukebashi con B corte y doble L en Twitter y en Instagram. También pueden escuchar mi podcast que se llama El Camino del Héroe, también en Spotify y en las redes es @caminohéroe en Twitter y @camino del héroe en Instagram. Y la productora Héroe, donde producimos una buena cantidad de podcasts diferentes, es @soshéroe, también en ambas redes. Espectacular. Bien. Y vos hiciste un hilo de Twitter en donde hablaste un montón sobre esta película y que si la gente quiere seguir leyendo... Ahí pueden encontrar mi hilo que creo que es uno de los más lindos que hice. Sí. Estoy muy orgulloso de ese hilo. Está muy bueno. Sí, es hermoso. Así que muchas gracias. Gracias a vos por venir.
Detrás de escena nos acompañan nuestros queridos productores Tomás Lerer y Micaela Padrón, y Joaquín Sánchez hace la mezcla de sonido para que nos escuchen así de bien como nos están escuchando. Grabamos esto el 23 de agosto del 2020 en plena cuarentena por el COVID-19, a la distancia y virtualmente en la bella ciudad de Buenos Aires, Argentina. Eso es todo, amigues. Nos escuchamos la próxima.